Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo esta leyenda: la Santa Muerte y el Santero. Antes de continuar, quiero agradecerte que pases y también notificarte que esta semana estaré trayendo relatos sobre la Santa Muerte, ya que los han pedido mucho y he recibido bastantes relatos por parte de ustedes, los cuales quiero agradecer bastante. Te invito a que te sumes a la comunidad de leyendas de aquí y allá. Sin mayor preámbulo, vamos con este relato. Juana era una mujer que se encontraba en la prisión, pues Juana era amante del dinero fácil. Ya había estafado a varias personas con una rifa que nunca se llevó a cabo. Vendía cosas por internet que nunca llegaban a su destinatario y solo le depositaban sin recibir el supuesto artículo o producto en una venta ficticia. Y así se llevaba manejando por varios años. Y por una seguidilla de denuncias por fraude, se le detenía por un par de años en la cárcel. Juana, estando en esa prisión, veía un enorme altar. Era un altar a la Niña Blanca, a la Santa Muerte. También veía cómo había una gran devoción en torno a esa figura por parte de las presas, quienes le pedían su pronta liberación, o tal vez por algún familiar fuera de prisión, entre otras múltiples cosas. También, al igual Juana, muy atenta, veía que las reclusas, con las pocas monedas que tenían, trataban de comprarle alguna ofrenda a su señora. Y no comprendía realmente cómo preferían hacer eso que comprar algo para ellas mismas. Así que Juana, solo al estar en esa estadía carcelaria, una de sus compañeras de la celda era muy devota a la Santa Muerte y le rezaba a diario. Y también platicaba que cerca de su barrio existía un altar para la Santa Muerte, y que era un gran altar, pues la gente se lo construyó con todo el dinero que donaban para los favores recibidos por parte de la Niñita Blanca. Juana por fin cumplía su condena y se iba a un barrio donde nadie la conocía, donde no conocían su bastante afectada reputación, y también juntaba un poco de dinero haciendo trabajos desde limpieza en casas, y si podía adueñarse de algo sin que se dieran cuenta quienes le contrataban, claro que lo hacía. Entonces, ya con un plan, así juntó dinero para una figura de la Santa Muerte de más de 1,5 metros de altura, y ponía un pequeño altar modesto con un mensaje que decía que ese lugar era para que todos los fieles de la Niñita Blanca que se acercaran, y que la Santa Muerte les ayudaría. A su vez, a un lado de ese altar dejaba un cajón bien asegurado para que la gente depositara su limosna y donativos. Y realmente funcionó, pues la gente llegaba y dejaban ofrendas, veladoras, dejaban un poco de dinero. Con ese dinero que dejaban los devotos, solo le alcanzaba a Juana para comer y pagar la renta de ese lugar donde vivía, y a su vez, mismo lugar donde tenía aquel altar. Así que, recordando que sabía rezos de la Santa Muerte, pues por tanto tiempo que había escuchado a su compañera de celda hacer esos mismos rezos, se disponía a hacer misas para que los fieles de la Santa Muerte pudieran escucharlos.
Y Juana, claro que era quien oficiaba esas misas en nombre de la Santa Muerte. Y Juana veía que daba resultado, pues en la misa pasaba una charola para que la gente dejara su limosna. Y la gente dejaba en ocasiones poco, pero había algunos quienes sí dejaban mucho. Así que Juana, sin ser realmente devota de la Santa Muerte, solo veía el gran negocio que estaba haciendo. Así que llena de avaricia, viendo una oportunidad de la vida fácil, no se conformaba con eso y pedía a toda su congregación una gran colecta para mandarle a construir un gran altar con bancas de madera y con buenos materiales también para construir aquel altar. A su vez, comprarle un gran vestido ampón y elegante a la dama, a la Santa Muerte. A Juana le ayudaba que tenía bastante verborrea para saber llegarle a la gente. Así que en cada misa les recordaba a los fieles sobre las donaciones y Juana les presionaba cada vez más y más, aprovechando la devoción de aquellas personas. O en ocasiones era la desesperación por tener a algún familiar enfermo o algún apuro por el que estaban pasando. Entre esas personas, entre aquellos fieles, había un santero de muy buena reputación de nombre Manuel. Y Manuel estaba muy agradecido con la Santa Muerte, pues incluso le pedía muchos favores para poder culminar sus trabajos. Entonces aquel santero realmente quería que existiera una gran capilla para la Santa Muerte en aquel barrio, pues no había ninguno. Aparte de que él quería ser parte de ese altar y que más número de fieles se unieran a aquella congregación. Aquel santero se sentía muy bendecido con la señora y sentía la obligación con la niña blanca en devolverle el favor, al menos en menor medida, por tantos y tantos favores. Ya aproximadamente al paso de un año, Juana seguía pidiendo dinero a los devotos, pero los devotos no veían ninguna mejora en aquel altar, tampoco que se comprara nada. Solo se percataban que Juana no trabajaba en nada, sin embargo vivía muy bien. Así que los devotos comenzaron a increpar a aquella mujer, la empezaron a cuestionar, y Juana, al sentir la presión, solo les mencionaba que el próximo mes comenzaría con la construcción, pues quería tener todos los recursos para no dejar inconcluso aquel proyecto. Y aquellas personas le creían y solo continuaban donando dinero. Así que solo Juana, al ya haber juntado un buen dinero y saber que no podía hacer más negocios en esa colonia, solo tomaba sus cosas y la gran bolsa de dinero, la cual había estafado. Así que de noche llegaba una camioneta que había contratado y sacaban las pocas pertenencias que tenía. Y también iba a ese altar de la Santa Muerte. Y Juana le decía a la muerte: tú, esqueleto con ropa, te llevo, pues ahora toca el turno de irnos a otro barrio para seguir engañando a más personas. Cuando se proponía a sacar a aquella figura de la Santa Muerte, la rodeaba con sus brazos para cargarla. Cuando la tenía sujetada para sacarla de aquel altar, solo escuchaba: yo no me voy a ningún lado, yo me quedo aquí con mi gente. Y en eso Juana sentía que le jalaban fuertemente el cabello, y al retirarse, por el impacto y el miedo de haber sentido eso, veía que la figura de la niña blanca tenía un mechón de cabellos que le había arrancado.
La Santa Muerte le había arrancado un mechón de cabellos a Juana. Así que al ver eso, solo Juana gritaba y salía corriendo. Claro está, llevándose aquella bolsa con dinero. Al día siguiente, la gente llegaba y veía que Juana ya se había marchado con todo el dinero y también veía que los había engañado. Y esa gente, ya sintiéndose bastante defraudada, solo se lamentaba y difundían la noticia a toda la comunidad de adeptos. El santero al llegar se sentía igual de defraudado, pero también mencionaba que no era culpa de la niña blanca y que construirían un altar ahí mismo, que había dejado al menos la figura y que ya no pedirían dinero, que mejor la gente comprara materiales y que así se asegurarían de que esa ocasión sería realidad y sería verdad. Y Manuel, aquel santero, también veía un mechón de cabello en la mano de la niña blanca. Aquel santero le mencionaba a la Santa Muerte que con eso era suficiente para que él pudiera trabajar su magia en contra de aquella mujer, para que no continuara haciendo esas actividades en contra de su señora, ni las ilusiones de otros devotos. Así que aquel santero solo desenmarañaba aquel puñado de cabellos de entre la mano de la Santa Muerte y los guardaba en un pañuelo. Juana, quien ya se encontraba bastante lejos de ese lugar, pensaba bastante si volver a hacer lo mismo, en comprar una gran figura de la Santa Muerte y estafar a creyentes, pues a pesar de ser un negocio bastante redituable, lo que le había tocado vivir con aquella figura cuando le habló y le jaló el cabello, sin duda alguna le había dado mucho miedo, un miedo inimaginable, el cual Juana jamás había sentido. Sin embargo, tenía bastante dinero para vivir cómodamente y placenteramente por varios meses. Pero Manuel el santero no dejaría que Juana se saliera tan fácil con la suya. Así que solo tomaba un pequeño muñequito de vudú y metía elementos desde plantas, unos huesos de varias personas ya muertas, figuras de sus deidades de santería y claro está, aquel mechón de cabello de Juana. Y así cosía a aquel muñeco y preparaba el trabajo más fuerte de toda su colección. Solo con ese muñeco comenzaba el castigo en contra de aquella charlatana, aquella mujer. Al día siguiente solo iba al centro comercial y compraba ropa, zapatos, se metía a un restaurante de mariscos para comer su platillo favorito, pero al comerlo notaba que no sabía a nada y solo se quejaba con el mesero por tan mala preparación. Así que solo ella iba y compraba los ingredientes para hacer ese mismo platillo, pero al probar ella su propio platillo, solo el sabor era como agua con arena. En esa instancia, aquella mujer no le daba mayor importancia y solo se iba a dormir. Cuando, al despertar al día siguiente, trataba de levantarse y no lo podía hacer, no podía mover sus piernas. Así que solo se arrastraba en aquel cuarto esa noche. Esa noche, con aquella desesperación, aquella mujer solo se disponía a dormir. Y al día siguiente, cuando despertó, ya podía mover las piernas por fin, pero sentía un gran dolor de cabeza, una migraña insoportable.
y a su vez le estaba sangrando la nariz. Durante todo ese día se disponía a ir al hospital. Sin embargo, se sentía muy mal físicamente, tanto que mejor optó por quedarse ese día en cama y pensaría que acudiría al día siguiente con el doctor. Juana no sabía qué estaba ocurriendo y no se lo atribuía a la Santa Muerte, mucho menos a aquel santero. Ella creía que tal vez era una infección por haber comido los mariscos en mal estado, así que solo tomaba antibióticos que tenía en un cajón y ese día se disponía a dormir. Al día siguiente, al tratar de despertar, se sentía muy débil aún y al abrir los ojos no podía ver nada. La vista se le había ido. Así que solo comenzaba con una desesperación intensa y solo lloraba en aquel cuarto y solo se escuchaba una risa proveniente de esa misma habitación donde ella se encontraba, que le decía: Juana, soy yo, la Santa Muerte, y estoy justo enfrente de ti. Y sabes, me pudiste servir y yo te pude haber dado todo eso y más, sin engañar a la gente, sin jugar con la fe de quienes se encuentran en una desesperación, pasando por un muy mal momento. Solo venía a decirte que te resignes, pues tu vida está por apagarse. Y Juana, ya muy angustiada, le decía que le devolvería el dinero, que por favor no le siguiera castigando. A lo que la Santa Muerte le respondía que ella no la estaba castigando, que era Manuel el santero, pero que tampoco ella le estaba protegiendo. Y en eso solo sentía una mano con huesos que tocaban la mano de Juana y le decía: nos vemos en unos días. Así pasaron unos días y encontraban la bolsa de dinero afuera de ese austero altar de la Santa Muerte. Y a los días también encontraban a Juana muerta en la calle, quien se había sacado aparentemente ella misma sus propios ojos. Ese dinero fue destinado para ese altar, y ese altar se dice que hoy recibe bastantes adeptos y que se pudo lograr. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.